Saludos a todas y a todos. Nos encontramos en la semana número 11 y vamos a resolver el ejercicio sugerido del ítem 1, la alternativa C, donde, como vemos en pantalla, tenemos que, para un determinado dominio, calcular, digamos, cuáles va a ser, digamos, sus puntos máximos, mínimos, me piden, tanto relativos como absolutos, y a partir de un cierto dominio y dada una cierta función. ¿Ya? Vamos a calcular para ello, primeramente, las derivadas parciales para nuestra función, recordando que el concepto es que la derivada parcial, digamos, igualado a cero, nos permite encontrar los valores para los cuales x e y conforman los puntos críticos. Y estos puntos críticos los debemos evaluar mediante, digamos, alguna metodología, que en este caso vamos a ocupar Hessiano, que es nuestra metodología por excelencia, para determinar qué tipo de puntos son. Derivamos primero con respecto a x, la función nos da 2x más y. Luego derivamos con respecto a y nuestra función, consideramos, ahí, bueno, no señalé anteriormente, pero lo señalo ahora, al considerar y la variable, entonces el primer término, por ejemplo, de la función x cuadrado pasaría a ser una constante. Y el segundo término, si aparece y derivamos y, nos queda solamente la constante en este caso, que pasaría a ser x. Tercer término, derivo y, me da un 2i. Y cuarto término, derivo el i, me queda menos 6. ¿Ya? Y esa sería entonces la derivada. Tal cual lo hicimos en el primer caso, donde el primer término era x cuadrado, que nos dio 2x, el segundo término x por y, que nos dio y tercero y cuarto término no tenían componente x, por lo tanto se consideran constantes, y su derivada respecto a x es 0. A partir de esto igualamos a 0, como por ejemplo en la primera ecuación, y la segunda ecuación, que la segunda la vamos a aprovechar de despejar de inmediato, para mostrar que lo que busco es formar un sistema de ecuación. Y a partir de este sistema de ecuación, nosotros resolvemos, bueno, es un sistema sencillo, vamos a dar, bueno, se puede sacar al ojo también, ¿eh? Si, bueno, ahí cada uno lo resuelve, pero si se fijan, con x menos 2 en el primer término y igual 4 en el segundo, nos da precisamente el sistema de ecuación, ¿ya? O lo resuelvo por sustitución, reducción, dependiendo cuál es el método que más les acomode. Y eso nos indica que tenemos un punto crítico que estaría dado por la respuesta de este sistema, es decir, un menos 2 en x y un 4 en y. Y en este tipo de problemas, donde conozco el dominio, que, bueno, lo repetimos acá, me hablaba de un valor absoluto, lo voy a anotar acá, menor o igual que 3, que eso en el fondo nos indica que para x su dominio es S, y para y me lo daba ya explícito, que sería S. Entonces, debo pensar que esto representa un plano, que sería la base del dominio para nuestra función, ¿ya? Y este plano, vamos más o menos a hacer una gráfica, digamos, no tan exacta, pero pensamos en el eje X y me está diciendo que voy hasta el punto 3 y desde el punto menos 3. Y respecto al eje Y, vamos a considerar, bueno, aquí podemos proyectar el plano dependiendo del texto, el eje X hacia afuera, el eje Y hacia afuera, el eje Z hacia afuera, o dependiendo de los ejes. Ya se ocupa por lo general regla mano derecha o regla mano izquierda, pero bueno, vamos a flotar en este caso el plano hacia arriba, es decir, considero el 5 positivo del eje Y en este sector. Por lo tanto, si se fijan ahí, ya estoy formando, digamos, una cierta área, y en este caso hasta el 0. ¿Ya? Vamos a detallar un poco más. El área que se forma sería esa. ¿Ya? Ese es mi plano sobre el cual voy a dibujar una cierta función, que a este modo no la desconozco. Ya supongamos, esbocemos, no sé, cualquier tipo de figura continua, lógico está, ahí coloqué demasiadas líneas, ¿ya?
Pero la idea en el fondo pasa por eso. Vuelvo a insistir y a repetir el concepto. Tengo mi eje X entre los valores 3 y menos 3, mi eje Y, que lo prolongo solo en la parte positiva, veo la parte negativa para hacerme una idea del bosquejo, y señalo o destaco el área del dominio, ¿ya? X entre menos 3 y 3, y un Y entre 0 y 11. Y vuelvo a insistir, sobre esta área se genera algún tipo de curva, que claro es 3D, ¿no? Bidimensional, entonces estamos mirando de frente, bueno, no se puede intuir mucho ni tampoco tanto la altura por sobre otro tercer eje que sería el eje Z, ¿ya? Que es el resultado de nuestra función, recordando que tenemos un Z que es una función que depende de X y de Y. Eso es más o menos la idea. Bueno, el tema es que aparece un punto que podría ser un máximo, por ejemplo, ahí arriba, un mínimo relativo acá abajo. Recuerden que esto no nos da profundidad, esta versión de pantalla plana, digamos, no tenemos una profundidad 3D, entonces no sabemos si va hacia abajo, si hacia arriba, etcétera, solamente dibujé una curva. Y ocurre lo mismo con los extremos, ¿ya? En cualquiera de esos puntos, nos dice el teorema, que no es necesario demostrar, se podría obtener algún tipo de máximo o mínimo, ¿ya? Aquí más fácil ver quizás por la parte gráfica los puntos que tengo, por ejemplo acá el 3 en X, 0 en Y, acá el menos 3 en X, 0 en Y, acá tengo el menos 3 para X y el 5 en Y, y en el punto de acá tengo el 3 y el 5. Y como digo, entre medio nos aparece el punto que es el punto menos 2,4, menos 2 en X, ya por ejemplo por aquí, y 4 en Y. Me faltan como colores, no sé si se note, vamos a ver aquí. A ver, vamos a borrar un poco la parte de abajo del dominio. Ahí. Entonces tenemos más o menos fijado nuestro dominio en ese rango y como decía, menos 2 estaría por acá como a 4. O sea, en este punto además, insisto, hacia arriba o hacia abajo no lo sabemos, lo mismo que los puntos de borde que estoy volviendo a marcar, tampoco lo sabemos. Están los posibles puntos máximos, mínimos, relativos o absolutos. ¿Cómo saber entonces cada uno de los casos? Bueno, para eso utilizo la técnica del hessiano. Que el hessiano, lo recordamos acá, analiza cada uno de los puntos, que por el momento lo llamo x0, y0 para dar su fórmula general, mediante la aplicación de la segunda derivada de x en el punto por la multiplicación de la segunda derivada de y en el punto y menos la derivada cruzada y f de xy en el punto, x0 y 0. Y esta derivada al cuadrado. Y aquí recordando también por derivadas parciales que se cumple que f de xy es igual a f de ix. O sea, una derivada cruzada, es decir, derivo la función o la primera derivada respecto a x ahora con respecto a y, eso es lo que nos dice la primera expresión, o derivo la derivada primera de y ahora con respecto a x. Cualquiera de las dos las denomino derivadas cruzadas. Bueno, calculemos las derivadas para poder proceder con el hessiano. Aquí me devuelvo un poco para recordar cuáles eran nuestras derivadas. Las tenemos acá. ¿Sí? Y vamos entonces a volver a derivar. Lo vamos a hacer primero aquí en pantalla, derivando con x solamente el primer término. O bueno, llevémoslo mejor hacia abajo. Ya lo tenemos ahí. A ver. Me demoró un segundo. No, no me quedó donde quería, pero aún lo puedo mover un poco más. No, va a quedar horrible. Bueno, la copio acá. Ya las podemos ver. Ahí recordamos que nuestra primera derivada con respecto a el punto x era 2x más y
Y nuestra segunda derivada con respecto a y era x más 2y menos 6. Quizás no se ve tan claro ahí en la pantalla. Ustedes recuerden que pueden ir pausando el video y aclarando. Ya, y ahí vamos a dejar en pantalla solo lo que queremos ahora ver. Para eso vamos a eliminar algunas partes que no nos sirven. ¿Ya? Y nos interesa ahora el hessiano. Entonces calculamos derivadas. Vamos a calcular acá mismo. La segunda derivada con respecto a x sería 2. La segunda derivada con respecto a y, en este caso, sería 2. Y la segunda derivada, ya sea de x y luego sobre y, o al revés, cualquiera de las dos, ahí ustedes pueden comprobar o lo pueden ver, son sencillas en este caso, ambas dan 1. Por lo tanto, es una situación en la que el hessiano nos va a dar, y fíjense, lo anoto directamente como un h general, dado que para todos los puntos nos va a dar igual, dado que en lo que acabamos de calcular, que son las derivadas, las segundas derivadas, todas son constantes, no tienen, digamos, puntos variables con respecto a x o con respecto a y. Y siguiendo la fórmula, este resultado me daría 2 por 2 menos 1 al cuadrado, es decir, 4 menos 1, 3, y lo que importa es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Ya significa en el fondo que ahora tengo que verificar el hessiano mayor a 0, me da la posibilidad de dos opciones. Recuerden que acá, luego lo podemos recordar, la clasificación de hessiano me decía que si es mayor que 0 significa que tengo un máximo o un mínimo, dependiendo de la segunda derivada de x, y eso es lo que vamos a aplicar. Otra opción era que el hessiano fuera menor a 0, y en este caso hablamos de un punto silla, ¿ya? O un punto de inflexión, digamos, en el plano 3D, donde no sé si es un máximo o un mínimo, en realidad no es ninguno de los dos, sino que es un punto silla, es decir, máximo por un área y mínimo para el otro. Y la tercera opción, que es h igual 0, en que no da información, ya no significa nada. Entonces estamos, digamos, por buen camino en el sentido de que h mayor que 0 nos permite entonces evaluar, ¿ya? Y tenemos ahí la segunda derivada, la vemos arriba en pantalla, la voy a volver a reescribir acá, más abajo, para evaluar nuestros puntos. Me equivoqué, acá, un pequeño error, pequeñísimo. Bueno, ok, vamos bien. Error mío, todo ok. Entonces, como decía, segunda derivada, lo vamos a reiterar. En este caso, la segunda derivada me está dando mayor a 0. ¿Ya? ¿Qué significa o qué podría significar? Dado que no nos permite evaluar, digamos, cada uno de los puntos, lo hacemos por la parte más sencilla que a uno se le podría ocurrir, ¿ya? Que es evaluar directamente en la función, ¿ya? Entonces, vamos a tomar la función inicial y vamos a evaluar cada punto, sabiendo que estos puntos cumplen la condición de que son un punto crítico, que es lo que estoy destacando, digamos, en esa primera opción o primera parte del, o condición del hessiano, ya la que tenemos acá. Y para ello entonces tomo la función original, ya nos volvemos acá a nuestra función. Vamos a tomar esta función. Y en esa función entonces vamos a hacer, digamos, la evaluación de los puntos que mencionamos justamente aquí en esta parte del gráfico, que quedó bastante borroso, pero se ven, digamos, los 4 puntos más nuestro punto crítico que tenemos acá arriba, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pequeña tabla nomás, sabiendo entonces ya las condiciones del hessiano y
que cumple entonces con ser un punto crítico. ¿Ya? Entonces vamos a continuamos, colocamos nuestra función original y, como decía, evaluamos los puntos. Entonces acá, bueno, ya llevamos harto tiempo en el video, no quiero que les sea muy largo, entonces voy a hacer un resumen bien corto, solamente con el punto, el valor de la función y lo que sería nuestra conclusión o resultado del problema. Entonces tomamos el primer punto, menos 2,4, evaluamos en la función que tenemos acá arriba, sabiendo ya, insisto, las condiciones de que hessiano y primera derivada, o sea, segunda derivada de x son positivas. Entonces la función acá me da menos 12. Por ejemplo, evaluamos menos 3,0. No podemos, digamos, concluir hasta no tener, digamos, todos los valores para hacer una comparación. Entonces, en este caso, la evaluación, ustedes, lógicamente, detienen el video y lo van calculando, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, ya llevamos 2 puntos en donde nos ha dado 9 el valor. En el punto menos 3,5 nos dio, en este caso, menos 11. Y en el punto 3,5 nos estaría dando 19. Y ahora, con todos los valores en la tabla, yo ya puedo verificar. Por ejemplo, valores negativos, el 12 es el más pequeño, entonces hablo de un mínimo absoluto. Y en cambio, el menos 11 pasaría a ser un mínimo relativo. Así con los máximos, ya veo el 19, que sería el mayor valor, entonces el máximo absoluto. Y los otros dos, en cambio, ya serían mínimos, o sea, disculpen acá, máximos relativos. Ya, entonces terminamos con un concepto que nunca se nos debe olvidar, que esto es una función, ¿ya? Así que al fin y al cabo, si logro determinar los puntos, como lo hicimos en este problema, los puntos críticos, es decir, por todos los teoremas enunciados en las matemáticas, sabemos que son máximos o mínimos, simplemente al poder evaluar dentro de la función y comparar entre ellos, puedo saber cuál es más grande, cuál es más pequeño, y eso me indica entonces si son máximos absolutos o relativos, y cumplen la condición de ser máximos o de ser mínimos. Esperando que haya sido de su ayuda esta cápsula, me despido. Que tengan una muy buena semana.